Espérate, voy a cerrar porque se escucha la bulla de afuera. No hay más. ¿Estamos todos de acuerdo? Entonces, vamos a organizarlo. Listo, ya empezamos a grabar. Entonces, vamos a ver algunas de las cositas, algunas de las partes fundamentales, algunos papas, sus ideas, sus pugnas, sus diferencias y demás, así como también algunos otros elementos. Empezamos con el tema de herejías. Como les mencionaba en la clase de ayer, el cristianismo supuso una serie de doctrinas que eran muy extrañas. Es decir, ¿cómo es eso que Jesús ha existido siempre? ¿Cómo es eso que se encarna? ¿Cómo es eso que el sacerdocio? ¿Cómo es eso que la mediación de los pecados, la tierra nueva? Bueno, toda la serie de doctrinas. Entonces aparecieron durante mucho tiempo y siguen apareciendo todavía ideas diferentes de doctrina porque la gente interpreta la Biblia como bien le parece, porque está inspirada por lo que sea, por muchas cosas. ¿Listo? Entonces vamos hoy a continuar viendo algunos otros elementos que tienen que ver con ese mismo tema. Vamos a ver aquí, historial. Porque sigue eso, porque llevamos X a la 6, X a la 5, X a la 3. Bueno. Y a la 4. Entonces ayer vimos el tema de herejías. Más 100. Vamos a ver, estos son una serie de videos cortitos. ¿Sí? Vamos a ver el tema ahora del primer concilio, la primera gran reunión de la iglesia para tratar de definir lo que se conoce como doctrina y el credo. ¿Desde cuándo viene el credo, el famoso credo apostólico que se enseña, por ejemplo, cuando se hace la famosa preparación para la primera comunión de la iglesia? Exactamente, pero que también es aceptado por las iglesias protestantes porque, aunque no se enseña de la misma manera o con la misma intencionalidad que se enseña actualmente en la iglesia católica, pero sí reúne las esencias básicas de las creencias del cristianismo y sus orígenes. ¿Listo? Entonces vamos a compartir pantalla. ¿Quién les quedó bien? Si el cristianismo reconocía a las dos entidades como dioses por separado, Dios Padre y Jesús, como sugería la teoría de Arrio, se convertiría automáticamente en una religión politeísta. Para tratar de dirimir la que se llamó controversia arriana, el emperador Constantino convocó en el año 325 el Concilio de Nicea, siendo este el primer concilio general de la historia de la Iglesia. Aunque todos los obispos cristianos del imperio fueron formalmente convocados a reunirse en el Concilio de Nicea, en realidad solamente asistieron alrededor de 300. Aunque la mayoría de los obispos eran orientales, participaron también dos representantes de Occidente del Papa Silvestre I, Papa número 33 de la historia de la Iglesia y que estaba al frente de ella en esos momentos. Los obispos fueron los depositarios, durante el Concilio de Nicea, de la labor de la redacción del llamado Credo Niceno. Este credo resumía los principios básicos de la fe de una manera relativamente sencilla, creado con la intención de convertirse en un recurso para memorizarlos y proclamarlos a los fieles, además de consensuar una definición de los dogmas de la fe cristiana. El texto del credo niceno es el mismo que se sigue recitando en la misa en nuestros días y no ha sufrido apenas variación a lo largo de los siglos. En el Concilio de Nicea, lo griego tiene una importancia decisiva, no solo por la lengua, sino también por el pensamiento derivado de la antigua filosofía griega y que en este momento fue asumido por los líderes eclesiásticos.
Aquella primera inculturación de la revelación cristiana llegó en gran parte en lengua hebrea en el Antiguo Testamento. Después fue escrita en el Nuevo Testamento, casi todo en griego. Pero los primeros cristianos, naturalmente, eran hebreos. En la Iglesia se empezó, pues, a hablar en griego y posteriormente en latín. ¿Y qué otra cosa se puede decir del Concilio de Nicea? Fue importante para decidir la fecha de la celebración de la Pascua, que fue fijada en el primer plenilunio tras el equinoccio de primavera. A diferencia de la fecha de la Pascua hebrea, que Norlin, por favor, desactiva el audio. Gracias. Hasta aquel momento usaban algunos cristianos y que definitivamente quedó establecida como la Pascua cristiana. Como conclusión, diremos que el Concilio de Nicea fue el inicio oficial de lo que podríamos llamar cesaropapismo. ¿Se acuerdan de qué significa ese término cesaropapismo? ¿Sí se acuerdan? Es la unión del poder civil y religioso en una sola persona. Exactamente. Eso no había pasado en el Imperio Romano. Sucedió en Egipto con el faraón, porque el faraón era un representante de Dios en la tierra y era a la vez el rey, el regente de toda la parte civil, ¿sí? En los otros imperios no había pasado. Por un lado iba la religión, el imperio persa, el imperio babilónico, el imperio griego, obviamente, con su cantidad de dioses y demás. El Imperio Romano hubo intentos, ¿sí? Al menos se endiosaba un poco la figura del emperador, pero es ahora otra vez bajo el contexto religioso civil, es decir, primero el religioso porque el Papa primero era religioso, pero también tenía poder civil, y es ahí donde se empieza a configurar el cesaropapismo, es decir, la figura de unión entre Estado y religión. Listo. Profe. Dígame. No, nada, profe. Dejo de compartir, profe. Sí, profe. Voy a poner uno más adelantito, ¿sí? Y mientras tanto, pues voy explicando. Entonces, como ustedes están viendo, el cristianismo dejó sus doctrinas bien cimentadas acorde a la Biblia, acorde a las cartas paulinas, las de Pedro, la enseñanza de los evangelios de Jesús. Pero a medida que el cristianismo se va expandiendo, y a medida que va llegando a otras culturas, la cultura empieza a permear el cristianismo, es decir, empieza a adentrarse, y eso hace que aparezcan muchas ideas de acuerdo a la concepción y percepción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si en este momento, nada más miremos una cosa, la mayoría de ustedes son acá del Tolima, y su cultura está permeada por la cultura tolimense, ¿sí? Si en este momento les dijera a ustedes, vamos a hacer unas arepas, ¿sí? Para rellenar, la mayoría de ustedes harían la masa sin sal. ¿Por qué? Porque esa es parte de la cultura que ustedes han vivido, ¿sí o no? Porque eso es lo que están acostumbradas a comer y demás. El relleno nos ponemos de acuerdo, que echarle pollo, que echarle salsas, que echarle, bueno, cositas, ¿sí? Pero la masa habría una diferencia. ¿Por qué? Porque la cultura en la que ustedes están hace un poquito que se acostumbren a la arepa sin sal. Mi cultura hace que todavía no me acostumbre. Yo pruebo la arepa, me gusta el sabor del relleno, me gusta la masa, pero yo digo, oiga, ¿por qué no les ponen sal? ¿Por qué es la diferencia? ¿Por qué ustedes ya no notan eso? Porque es parte de su cultura, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, ustedes ya idean una arepa y la masa sin sal. Para ustedes eso es normal, para mí no. ¿Sí? Entonces, esos elementos empiezan a... Y si nos vamos a otros lugares, de igual manera. Entonces, el cristianismo viene de una cultura. ¿Cuál? La cultura judía. ¿Sí? Porque en medio del judaísmo fue que apareció Jesús. Jesús era judío, los apóstoles eran judíos, Pablo era judío, ¿sí? Y esas culturas judaizantes, el primer problema que hubo en el cristianismo fue el judaísmo, ¿sí? O las ideas judaizantes contra las que pelea Pablo. Por ejemplo, a los cristianos se les quería obligar a hacerse
hacer la Pascua, hacer toda la ritualidad judía. Y Pablo dice, no, señores, porque ahora eso ya quedó atrás, ahora las cosas son nuevas. Se dirimió ese problema. Pero entonces el cristianismo llegó a Roma y la cultura romana ahora también quiso acomodar el cristianismo a ellos. Y la cultura griega quiso acomodar el cristianismo a ellos, y la cultura persa quiso acomodar el cristianismo, y la cultura egipcia, todos empezaron a acomodarse. Y entonces empezaron a aparecer ideas. Lógicamente, por ejemplo, la cultura egipcia era todavía la cultura de la vida después de la muerte, y entonces se empezó a permear, o a meter la idea de purgatorio, la idea de infierno, la idea de cielo y toda esa serie de cosas más, ¿sí? Entonces, esas ideas poco a poco se fueron mezclando por la cultura. Siempre recuerden el ejemplo de la arepa. ¿Por qué a mí me gusta así y por qué ustedes así? Por la cultura que de alguna manera las va llevando. De la misma manera que para nosotros es raro, ¿sí?, que un desayuno nos dieran un bollo limpio. Ustedes, ¿pero qué es eso? ¿Sí? ¿Y eso por qué se lo comen? Pero usted vaya a un costeño y dele un caldo. Para él eso es extrañísimo, ¿sí? Porque la cultura, de alguna manera, ha modificado los hábitos alimenticios para hacerlos acorde a cada cultura. De la misma manera, el cristianismo se fue, digamos, acomodando. Entonces, al ver semejante problema, diversidad cultural, la iglesia tuvo que decir, no, tenemos que unificar y hacer un solo credo, hacer una sola doctrinas. Y ahí empezaron las culturas y empiezan a aparecer figuras que se vuelven fundamentales. Vamos a ver este segundo video. Esto, como les dije, son 6 horas de videos de 7 minutos, de 3 minutos, de 15. Vamos a ver la figura de un personaje que es fundamental en el desarrollo del catolicismo. Ya dejamos el cristianismo exclusivamente como primitivo y ahora entramos al catolicismo. La figura del gran papa Gregorio Magno, que fue llamado el Papa Gregorio Magno. Recuerden, chicas, que aquí no estamos hablando de religión, sino de temas históricos, ¿no? Sí, entonces ya después podemos discutir de religión, algunas cosas más, pero por el momento es un tema histórico. Entonces, la grandeza de cada personaje se mide no por mi cercanía a mi ideología, sino por su grandeza histórica. Sí. Los cristianos necesitaban una figura de referencia que hiciese alcanzar a la Iglesia el lugar que le correspondía. Y esa figura, sin lugar a dudas, fue la del Papa Gregorio I, conocido por la historia como Gregorio I el Magno. Gregorio nace en Roma en el año 540 en el seno de la noble familia Anicia. Era bisnieto del Papa Félix III y pronto alcanzó un notable papel político. Llegó a alcanzar el cargo de prefecto de la ciudad de Roma, pero decidió abandonar todas sus responsabilidades políticas para ingresar en la orden benedictina, cuya disciplina siguió fielmente. Se dedicó entonces a vivir en la penuria y la pobreza, destinando las riquezas de su familia a la fundación de nuevos monasterios. Pronto el Papa Pelagio le quiso junto a él, le ordenó diácono y le envió como embajador papal a Constantinopla, donde llevó a cabo una labor de gran valor para la Iglesia. Fue en aquellos años cuando se convenció de que Roma ya no era para Constantinopla motivo de interés religioso ni político. Al morir su valedor, Pelagio II es elegido papa. Gregorio, siendo ya pontífice y tras haber tomado buena nota del desinterés de Constantinopla por Roma, decide recobrar la autonomía para la Iglesia y de la ciudad respecto al imperio. Desde su posición como papa, Gregorio defendió la supremacía eclesiástica de Roma sobre el patriarca de Constantinopla y los demás obispos de la Iglesia católica. Llegó incluso a alcanzar un acuerdo con el rey Agriulfo para que levantara el asedio que desde hacía años mantenía sobre la ciudad.
La larga guerra con los lombardos había debilitado completamente las finanzas de Roma, dejando sumida a la población en una pobreza extrema. Utilizó de forma sabia las inmensas propiedades de la Iglesia para proveer de alimentos al pueblo. A él también se le atribuye la inclusión de los cantos en la liturgia, cantos que pasarán a denominarse en su honor como gregorianos. Escribió gran cantidad de libros que siguieron siendo muy influyentes durante toda la Edad Media y ejerció una incesante actividad pastoral. Eso que están escuchando de fondo son los famosos cantos gregorianos. Y una anécdota interesante que les cuento. Esos cantos fueron el elemento único para hacer liturgia en la iglesia durante muchos años. Más o menos, casi unos 600, 700 años fue la única música permitida. Era un canto en una sola nota, que lo único que hacía era cantar unos más bajos, otros más altos, pero en una sola nota. Y cualquier elemento diferente a eso era considerado satánico, es decir, interpretar música con un piano, con un violín, con una guitarra, eso era satanismo. Y cualquier cosa que no se tocara bajo esas perspectivas, pues ahí el nombre del canto gregoriano, por Gregorio, era considerado terrible. Y al que se atreviera a hacer algo diferente, sería tal que solamente hasta 1500 y 1600, 1400, 1500 fue que se empezó a cambiar la música. De resto fue única y exclusivamente esta manera, lo que están ustedes escuchando, el famoso canto gregoriano. Eso. Realizó una completa renovación de la corte pontificia, desterrando la simonía, una práctica que consistía en la compra y venta de cargos eclesiásticos, situando en esos puestos destacados de la jerarquía eclesiástica a honrados monjes benedictinos. En señal de la humildad que le caracterizaba, le gustaba que le llamaran servus servorum Dei, es decir, siervo de los siervos de Dios, definición que a partir de ese momento ostentaron los siguientes pontífices romanos. Gregorio I llega en un momento terrorífico para Roma. Una ciudad muy devastada por los pueblos bárbaros que la han conquistado una y otra vez. Una ciudad abandonada por la inmensa mayoría de sus habitantes. Una ciudad que pasa hambre. Gregorio es de una familia senatorial. Conoce muy bien la administración de Roma. Es hombre rico y es un gran administrador. Tiene una espiritualidad profunda, decide ser monje y los romanos, por todas estas condiciones, le eligen obispo de Roma. Y él entonces, lo primero que ve es la necesidad de que Roma, como diócesis, se organice, tenga una administración importante al estilo imperial. Entonces, él hace estas 3 o 4 cosas. Por una parte, trae la comida, el trigo, de las posesiones que Roma tenía en Sicilia y alimenta a los habitantes de Roma. Y Roma le considera entonces como el gran protector de la ciudad. Segundo, organiza los distintos departamentos de la diócesis de Roma. Y él es uno de los primeros que se da cuenta que Roma tiene que influir, gobernar, dirigir las otras iglesias. Y envía embajadores o se relaciona con los distintos reyes. Gregorio es el primero que se relaciona con los obispos, con los reyes visigodos de España. Él tiene una relación directa con Isidoro de Sevilla. Él va a tener la misma relación directa con los grandes obispos de Francia. De forma que todas esas diócesis se dan cuenta de que en Roma hay alguien que les puede ayudar, les puede dirigir, a quien hay que obedecer de alguna manera. Junto con León Magno, unos años antes, son los 2 primeros que dan a entender a la Iglesia que Roma es un centro al que acudir y del que depender.
San Gregorio es autor de numerosas obras, entre las que podemos destacar la Regula Pastoralis, manual de moral y de predicación destinado a los obispos. Gregorio fue también autor de una profusa producción epistolar de la que se conservan aún 850 cartas, lo que nos ha permitido conocer con bastante rigor la vida y la obra de uno de los grandes personajes, no solamente de la Iglesia, sino de la historia antigua. Es considerado como uno de los 4 grandes padres de la Iglesia occidental, junto con Jerónimo de Estridón, Agustín de Hipona y Ambrosio de Milán. Agustín de Hipona y Jerónimo de Estridón, ambos padres de la Iglesia del siglo IV, son los verdaderamente sustentadores y casi diría que fundadores de la primacía de la Iglesia occidental, o la parte occidental del cristianismo dividida entre Oriente y Occidente. El primero, Agustín de Hipona, porque escribió infinito y porque fue el que puso las bases para una organización absolutamente jerárquica. Las bases más fundamentales ya estaban, ¿no? Pero la constitución y solidez de la organización jerárquica de la Iglesia, de la misión fundamental de los obispos, de la interpretación, por ejemplo, del pecado original, el que entendió a San Pablo como una religión de la gracia, marcando una pauta que luego terminaría en la Reforma protestante, y el que enseñó cómo entender la Biblia para el pueblo. Y por otra parte, Jerónimo, del siglo IV, fue fundamentalísimo porque recogió todas las tradiciones antiguas y estableció nada menos que la base textual de lo que sería la Biblia de la Iglesia occidental, es decir, la Vulgata. Con otras palabras, la visión vulgar o la edición normal y corriente de la Biblia en latín, que en concreto tuvo tanta importancia que hasta, digamos, el siglo XVI no fue desbancada por los originales griegos en la parte protestante del cristianismo occidental, y hasta el siglo XX no ha sido desbancada la Vulgata de San Jerónimo por el texto griego y hebreo originales de la Biblia. Es decir, que si yo mirara hacia atrás, vería a Agustín y a Jerónimo como los que solidificaron la gran importancia de la Iglesia occidental sobre la parte oriental del cristianismo. ¿Entienden entonces por qué la importancia de este personaje? Primero, fue el salvador de Roma, en el sentido de que trae comida a una gente que estaba en una situación crítica, porque ya Roma no era la Roma papal, ¿sí? Estamos hablando, ya prácticamente está terminando el primer milenio. Aparece este personaje salvador, un personaje con una ética y una moral bastante altas, que quiere reformar la Iglesia, que quiere que se acabe esa compra de cargos eclesiásticos, que trata de dar un buen ejemplo, muy buen administrador. Y aparecen en la misma época, cercana a él, está la época de Jerónimo, uno de los personajes fundamentales para el desarrollo de la doctrina cristiana, porque él es el que primero traduce la Biblia del griego y el hebreo, o hebreo y griego, hebreo del Antiguo Testamento, y arameo y griego, al latín. Esa Biblia que es la que conoce como la Vulgata latina, porque fue llevada al idioma que la mayoría del pueblo hablaba en ese momento. Luego, cuando ya se divide Roma en pueblos germánicos y todo eso, ya la gente deja de hablar latín porque empieza a hablar alemán, francés, inglés, español, portugués, antiguo, ¿no? El inglés antiguo, el portugués antiguo, y ya la gente no tiene acceso a la Biblia latina, pero esa Vulgata latina es fundamental. Incluso ustedes en cualquier estudio que hagan sobre teología, sobre Biblia, siempre van a encontrar una referencia a Jerónimo y a su traducción a la Vulgata. ¿Cómo lo tradujeron? Porque Jerónimo pudo acceder a muchos de los rollos más antiguos que incluso hoy no se pueden acceder. Él, un personaje del primer milenio, pudo acceder a muchas otras informaciones. Agustín de Hipona, que lo vamos a ver quizás en el desarrollo, no vamos a quedarnos mucho tiempo en esto, sino que me parece muy importante toda esa historia para que la conozcan. Es el gran filósofo y originador de las doctrinas basadas muchísimo en el pensamiento platónico, el pensamiento griego platónico, que ustedes luego van a entender más cuando veamos clases de filosofía en décimo, que tiene que ver con Sócrates y Platón. Listo, sigamos. Tras una personalidad tan deslumbrante como la de Gregorio I, los papas pasaron a ser referente en la vida de los cristianos.
Sus actuaciones en lo eclesiástico y en lo personal eran seguidas y estudiadas con auténtica devoción. Gregorio I murió el 12 de marzo del año 604. Su cuerpo yace en la capilla clementina de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Fue el Papa número 64 en la historia de la Iglesia. Gregorio I nos dejó un enorme legado. Él, y esto es significativo, fue el primer papa que había sido monje. En los tiempos posteriores, por supuesto, hubo otros papas que habían sido, al igual que él, monjes, pero en su época él fue el primero. Ser monje en esos tiempos no era como lo concebimos hoy. No implicaba ser miembro de una orden religiosa en el sentido en el que podemos entenderlo actualmente. Efectivamente, a la muerte de su padre, Gregorio transformó la residencia familiar en un monasterio, fundando una comunidad para vivir una vida ascética común. Posteriormente, cuando tuvo que viajar a Constantinopla en calidad de representante diplomático del papado ante el emperador, llevó consigo a esa ciudad a alguno de sus monjes para fundar allí, en su nuevo hogar, una comunidad monástica. Similarmente, cuando tuvo que viajar con una comitiva al reino de Kent, en Inglaterra, a petición del rey Ethelbert, quien solicitó su ayuda para cristianizar esos territorios, Gregorio llevó consigo a 40 de sus monjes y lo hizo bajo el ideal de que los monjes que fueran a impartir labor pastoral debían hacerlo siguiendo la ideología de vida ascética que el propio Gregorio propugnaba, por lo que debía llevar monjes que aceptaran esta disciplina para vivir con él. Pero Gregorio no solo es importante por establecer este tipo de tradición. De hecho, resultó controvertida. Esto lo demuestra el hecho de que muchos de sus sucesores no fueron monjes. Algunos eran sacerdotes y otros tenían otra tradición religiosa. Yo diría que se produjo una cierta controversia entre los partidarios de las tradiciones monástica y no monástica en la esfera del papado en las décadas siguientes. Pero, más importante que esto, es sin duda la gran reputación con la que contó Gregorio, tanto como líder espiritual y como hombre santo, pero también como autor. Es interesante constatar cómo, cuando miras la historia de la Iglesia en los siglos que siguieron, hay periodos claros en los que puede verse la enorme influencia del pensamiento de Gregorio. Prueba de ello es que muchos de los papas que le siguieron eligieron Gregorio como su nombre pontificio. El más reciente de ellos, Gregorio XVI, fue abad del monasterio de Celio, construido sobre los cimientos de la iglesia original, fundada por Gregorio I sobre la tierra de sus antepasados y reconstruido en el siglo XIX. En otros periodos de la historia, hubo también muchos otros papas que, si bien no utilizaban el nombre de Gregorio en su mandato, estuvieron claramente influenciados por este, lo que podemos comprobar al ver que muchos de los textos que ellos escribieron estaban referenciados al propio Gregorio como una figura reformista, como una figura, y este es uno de sus principales atributos, que combinaba liderazgo con servidumbre. Era esa una manera especial de liderar que él tenía desde el servicio a la comunidad. No era el suyo un liderazgo desde el poder, y eso a pesar de que él había nacido en una cuna aristocrática y había ocupado puestos de enorme relevancia. Fue de hecho prefecto de la ciudad de Roma durante un periodo antes de convertirse a la vida ascética. Él era, sin duda, un aristócrata natural, un líder natural, alguien con el hábito del mando, pero tenía a la vez la conciencia de ser siervo de aquellos a quienes estaba destinado a mandar.
Y era alrededor de la combinación de estos dos conceptos, liderazgo y servidumbre, sobre la que giraba su línea de pensamiento, que se manifiesta especialmente en... Sí, vamos a dejar entonces hasta aquí, luego vamos a ir viendo ya después. Entonces, chicas, qué bueno haber contado con ustedes. Ya nos vemos mañana en el Oasis y si Dios lo permite, Lo mismo, profe. después de vacaciones, felices vacaciones, se portan muy Bueno. bien, disfrutan, descansan, duermen. Chao, profe, que esté bien. Lo Hagan mismo. Chao, felices profe. Navidades. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Bueno, que estén muy bien. uno de sus